Hola hermanos, bienvenidos a un devocional más de mi experiencia con Dios. Estamos en la unidad 6, día 1. Hoy vamos a estar viendo el tema de Dios habla, parte 2. Ya vimos la parte 1 que el pastor nos estuvo hablando. Ahora vamos a ver la parte 2. Pero antes de empezar yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ha orado por una cosa y ha recibido otra? Creo que sí, muchas veces nos ha pasado que oramos por algo y recibimos otra cosa. Tal vez alguien le ha dicho, Dios está tratando de enseñarte a perseverar. Sigue orando hasta que recibas lo que quieres. Otras veces nos han dicho, ¿verdad? Dios no te escucha o sentimos como que Dios no responde a nuestra oración, como si Él se hubiera olvidado de la petición que estamos poniéndole en sus manos. Pero hermanos, el estudio nos da un ejemplo de cómo Dios obra y cómo Dios nos quiere dar más de lo que nosotros pidamos. Este está en el capítulo 2 del Evangelio según Marcos. Ahí está la historia de 4 amigos, hermanos, que trajeron ante Jesús a su amigo paralítico para que lo sanara. Debido a que había mucha gente, abrieron un hueco en el techo y bajaron al amigo hasta ponerlo enfrente de Jesús. Y Jesús le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Notaron eso, hermanos? Los 4 amigos le estaban pidiendo a Jesús que sanara al hombre, pero Jesús le perdonó sus pecados. ¿Por qué? Ellos pidieron una cosa y Jesús les otorgó otra. Este hombre y sus amigos pidieron una gracia en particular, que era la sanación, pero Jesús, hermanos, quería hacerlo un hijo de Dios para que él pudiera heredar todas las cosas, pudiera heredar el reino de Dios y tener la salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Jesús le dio más de lo que ellos estaban pidiendo. Pero hermanos, ¿qué ocurre cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos? Cuando oramos, hermanos, tenemos que ver que Dios siempre está trabajando y nos quiere dar más de lo que estamos pidiendo. Mire lo que dijo Pablo. Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 al 21. Mire, hermanos, esto es lo que quiere decir que nosotros no sabemos pedir en oración, algo que ni siquiera se acerca a lo que Dios quiere darnos, porque Dios nos quiere dar más de lo que estamos pidiendo y solo el Espíritu Santo sabe lo que Dios está haciendo o se propone hacer en su vida. Hermanos, dejemos que Dios nos dé cuanto más quiere darnos Él, no limitemos a Dios con una sola petición, Él nos da más de lo que le estamos pidiendo. Mire, en 1 Corintios 2:10 nos habla acerca de que el Espíritu Santo sabe, entonces Él nos revela lo que Dios nos va a dar. Dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hermanos, si Dios quiere darle mucho más de lo que está pidiendo, ¿qué preferiría usted? ¿Tener lo que usted está pidiendo o lo que Dios quiere darle? En mi parte, hermanos, yo preferiría lo que Dios quiere darme, porque es más, no lo que estoy pidiendo, sino lo que Él quiere darme, porque es mucho más de lo que lo que yo estoy pidiendo. Pero nuestro problema es que oramos y nunca relacionamos nuestra oración con lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos tan enfocados en nuestra petición que no nos enfocamos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer después de orar, hermano, la cosa más grande que usted y yo tenemos que hacer es una concentración espiritual, enfocarnos en lo que Dios quiere y cómo Dios está obrando y lo que Dios quiere darnos, hermanos. Centrarnos en su vida, en su actividad. Y inmediatamente tenemos que adoptar una actitud de expectativa a la actividad de Dios en respuesta a nuestra oración. ¿Por qué, hermanos? Porque esto lo podemos encontrar en todas las escrituras. Cuando el pueblo de Dios oraba, Él respondía y Él quería siempre lo mejor para su pueblo, dándole más de lo que ellos esperaban. Entonces, cuando oremos, no tenemos que concentrarnos en nuestra petición. Mejor espere que Dios conteste su oración, porque Él quiere darle más de lo que usted puede imaginar. Porque el tiempo seleccionado por Dios siempre es el apropiado y mejor para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, déjeme hacerle una pregunta o déjeme hacerle otra pregunta. ¿Alguna vez ha pensado usted que Dios se ha olvidado de su petición?
o de lo que usted está pidiendo? Sí, ¿verdad? A mí me ha pasado y yo he pensado que Dios se ha olvidado o que Dios no me ha escuchado. Pero muchas veces Dios no nos contesta inmediatamente porque Él está trabajando en nuestra vida, hermanos, para que nosotros nos alineemos a Él, como ya lo habíamos dicho. Y otra vez, Dios quiere, hermano, que lo conozcamos más de lo que nosotros lo podemos conocer. Un ejemplo, hermanos, nos lo da también el estudio de lo que pasa cuando Dios se queda en silencio. Y esto nos lo ha comentado también el pastor, nos ha relatado esta historia. Y esta es la historia de la muerte de Lázaro, que está en Juan 11, del 1 al 45, que nos cuenta, hermanos, que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo de muerte. Jesús dilató su regreso hasta que Lázaro murió. En otras palabras, María y Marta, hermanos, le pidieron a Jesús que viniera a ayudar a su hermano, pero hubo un silencio. Todo el tiempo durante los últimos días de la enfermedad de Lázaro, y aún sabiendo de su muerte, Jesús no respondió, estuvo en silencio, hermanos. No recibieron respuesta de quien había dicho que los amaba de inmediatamente. Hermanos, sin embargo, no hubo esa respuesta. Y vemos que Lázaro murió. Y ellas lo pusieron en una tumba y cerraron la entrada con una piedra, ¿verdad? En la tumba donde pusieron a Lázaro. Y todavía, hermanos, experimentaban solo el silencio de Dios. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, vamos. Cuando llegaron, hermanos, Lázaro ya había muerto. Hacía 4 días que había muerto. Entonces Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero hermanos, algo que nos llama la atención es que el autor relata como que si Jesús le está diciendo a María otras palabras, ¿verdad? Le dice, sí es cierto, si hubiera venido tu hermano no estuviera muerto. Tú sabes que podía curarlo, porque me has visto curar a muchas personas. Si yo hubiera venido cuando tú me mandaste llamar, yo lo hubiera sanado. Pero ¿sabes algo, Marta? Pero tú no me hubieras conocido más de lo que ya me conoces. Yo sabía que estabas lista para una revelación más completa de lo que nunca antes habías recibido. Quería que llegaras a conocer que yo soy la resurrección y la vida. Mi demora y mi silencio no fueron un rechazo de tu petición, sino la oportunidad para revelarte más de mí de lo que jamás has conocido. Hermanos, tenemos que comprender que el silencio de Dios significa que Él está listo para darme una revelación de sí mismo, que yo lo conozca, quién es Él, y conocer lo más grande de lo que nunca hemos recibido. Entonces, hermanos, cuando hay un silencio en nuestra oración de parte de Dios, continúa haciendo lo último que Dios le dijo que hiciera, hermanos. Observe y espere un encuentro fresco con Él para que usted pueda conocer a Dios personalmente y entender su propósito. Hermanos, usted puede responder al silencio de Dios de dos maneras. Una respuesta es dejarse invadir por la depresión y un sentido de culpabilidad y condenación propia. Decir, ¿por qué me pasa esto? Y la otra es esperar con expectativa, porque Dios va a llamarlo a un conocimiento más profundo de Él mismo. Estas respuestas, hermanos, son bien tremendas. Entonces, escoja usted qué quiere, hermanos. Hermanos, ¿se acuerdan el versículo que estamos para memorizar? Esta semana vamos a estar hablando en Juan 5:19 que dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana con un devocional más.